El último bloque de Entre Columnas, y hace tiempo que no hablo de historia con nadie. De paso aprovecho para mandarle a mi amigo Sergio Boico un abrazo muy grande. Se está recuperando y realmente es un tipazo al que quiero mucho. Y también otro tipazo al que también quiero mucho y hablo de historia con él. Sabe muchísimo, uno que es un aprendiz. Realmente aprende muchísimo de un tipo como Alejandro Pojasi. Alejandro, buenas noches y muchas gracias por estar acá conmigo. Gracias, un gusto acompañarte hoy, Jorge. Bueno, vos sabés que siempre que se hace historia, hay una etapa de revisión que es como lo obligatorio hoy, ¿no? Yo siempre recuerdo, por ejemplo, grandes hombres, o aparentemente grandes hombres, George Custer, por ejemplo, en Estados Unidos, que de repente vienen y alguien empieza a hurguetear, y dicen, parece que no era tan buen tipo. Seguí hurgueteando, definitivamente no era un buen tipo. Hay etapas revisionistas que son importantes. Vos me pasaste un libro en algún momento de Galasso, en la cual él plantea cosas que son interesantes, ¿no? Como decir, ¿por qué vino San Martín? ¿Por qué se fue San Martín? Y de ahí además viene todo lo tuyo, tu impronta de decir, quiero verlo como un buen tipo, o quiero verlo objetivamente. Y claro, y puede haber muchas diferencias, sobre todo cuando nosotros recibimos mucha historia de aquella época a través de un tipo que no era muy objetivo para escribir historia como Bartolomé Mitre. Y en esto también hay muchos olvidados. Y nosotros creemos que la historia es la historia del Río de la Plata. Y uno de los grandes avances es cuando se habla de la independencia, que dice Provincias Unidas de Suramérica, no dice Provincias Unidas del Río de la Plata, lo cual marca una gran diferencia, que era le ganamos a los porteños. Y cuando hablamos de Suramérica, hablamos de lo que sería América del Sur, gran parte de América del Sur, lo que no estaba comprometido con la corona lusitana, y hablamos de un lugar que era el corazón porque ahí latía, y corazón porque es el centro, y un corazón que no fue visto solamente en aquella época. Hasta el Che termina dejando Cuba, porque desde el corazón podía llegar a irradiar una revolución, y ahí encuentra justamente la muerte Ernesto Guevara de la Serna. Pero Bolivia el Alto Perú es una zona olvidada en la historia, y es una zona de alto protagonismo. Nosotros hablamos 25 de mayo de 1810, ojo, que 25 de mayo de 1809 fue la primera de tantas que luego terminan en septiembre de 1811 en Centroamérica por El Salvador. Pero ¿dónde nace? Allí nace el triunfo, y a los 50 días nace también la primera gran derrota. Pero nadie mejor que vos para explicarlo a esto, ¿vale? Es verdad, el Alto Perú, el viejo Alto Perú, el tiempo de la conquista y el tiempo de la colonia, digamos, se va transformando en lo que es el cordis de toda Sudamérica. Y allí tiene algo distintivo, y lo distintivo es el Cerro Rico de Potosí. Digamos que no existe poder político sin poder económico. Y el poder económico se lo daba ya desde el año 1545, cuando descubre el Cerro de Potosí y comienza su explotación. A la par de ello se generan las políticas, y las políticas a su vez tienen que ver con lo que significaba hacia adentro, hacia esta América recién descubierta, por llamarlo de algún modo, y además todo un enriquecimiento para Europa, ya que el Cerro Rico de Potosí alimentaba 17.000 monedas de oro por año que se le entregaba a la corona de España, más allá de otras extracciones que se hacían colateralmente y de las cuales no se computaban en un principio, hasta que aparece el azogue, que es la cuestión del mercurio con el tratamiento hacia la plata, donde ya en pequeñas cantidades, pero que significaba una riqueza tremenda para lo que va a ser el comercio interno. Entonces el Potosí fue el centro argentífero más importante del planeta Tierra.
1545 hasta el día de hoy. Hasta el día estamos de hoy. hablando de, algunos dicen, que hasta se podría hacer un puente de plata que una América con Europa, de la cantidad de plata que sacaron de allí, ¿no? De plata y oro que se sacó, Sí, sí. correcto, Jorge. Y dice un escritor boliviano, Aguirre Lavallén, de que a la par de ese puente de metal precioso que se podría hacer entre América y Europa, se podría construir uno de huesos con la cantidad de animales y hombres de esclavos que sacaron esa riqueza. Y niños. Niños también, porque, digamos, la extracción del oro y la plata del Cerro de Potosí no es como nosotros la conocemos hoy de modo horizontal, sino que antiguamente era de modo vertical la extracción, o sea, se cavaba hacia abajo. Entonces, hoy quien hemos tenido la posibilidad de estar adentro del Cerro Rico de Potosí, nos damos cuenta que es un queso gruyere absoluto. Peligroso, sin aire, Totalmente. pequeño. Se trabaja mientras se hace turismo. O sea, vos ingresás a los socavones y sentís ruido de explosiones, digo, de dinamita, vos sentís que pasan las horas. Te digo, esta cuestión de lo emblemático de América, que lo sea el Alto Perú, hoy el Estado Plurinacional de Bolivia, es bastante, le digo, es una historia adentro de otra historia. Entonces, todo eso movilizaba lo que era el proyecto político de las Provincias Unidas de Sudamérica, que era la búsqueda de la libertad y la posibilidad de la independencia. Y si existía la independencia, la posibilidad de un proyecto político propio. O sea, no solo eran esas dos banderas, libertad e independencia, sino la posibilidad de la construcción de una nueva nación. Entonces, que es donde quedamos inconclusos. Ahora, hablamos de Suipacha. Y hablar de Suipacha no es hablar de un combate más. Estamos hablando quizás de algo que marca un sello distintivo con respecto a todos los otros. Correcto. Suipacha es el primer enfrentamiento que se produce, digamos, modo de reto, es en un lugar que se llama Cotagaita, el 27 de octubre de 1810, donde llegan las tropas patrias como pueden. Estamos hablando de Cotagaita, son de la frontera, de la actual frontera de la Quiaca, serían unos 140 kilómetros hacia adentro, yendo hacia Potosí. Allí hay digamos, ese desafío. Las tropas patrias retroceden hacia Tupiza, que es un lugar, es un valle muy rico también y muy parecido a nuestro Cafayate. Y a 20 kilómetros de allí queda Suipacha. Entonces los patriotas se ponen de un lado, de una orilla del río, que se llama Nazareno, pero es un nazareno boliviano porque hay un nazareno argentino. Entonces esto transcurre entre el 27 de octubre y el 6 de noviembre de 1810 a la noche. O sea, el velamiento de las armas de la patria se produce, por primera vez, se produce en Nazareno. Al día siguiente se produce la batalla. Estamos hablando de octubre. 27 de octubre de 1810, Cotagaita, digamos, ese desafío y ese Y regreso. el ejército argentino comienza el 29 de mayo de 1810, por eso Claro, dice es el cuando eslogan, nació junto con la patria en mayo de 1810. Correcto, o sea, se había dado, digamos, la primera incursión hacia el Alto Perú. Entonces, pero para marchar hacia ese Suipacha, que va a ser, digamos, ocasionalmente donde se juntan las tropas realistas con las tropas patrias. En este caso no diríamos Argentina porque todavía no existía Claro, ni Argentina lógico. ni Bolivia. Pero Tupiza era manejado por Salta. ¿Formaba parte de la gobernación de Salta? Claro, formaba parte del virreinato del Río de la Plata. Entonces, allí se produce la primera victoria de las armas de la patria. El 7 de noviembre es una sorpresa para los realistas porque nunca pensaron de que la caballería iba a ser tan decisiva frente a los cañones. Y tan letal, ¿no? Claro, porque ellos miden mal. Era un río arenoso a esa altura de noviembre y antes los cañones tan pesados se los maniobraba con mulas.
Entonces, cuando la caballería aparece por uno de los extremos, entonces ellos intentan girar los cañones hasta donde pueden, e inmediatamente aparece por sorpresa por el otro lado. Y queda fuera de claro, entonces se produce por el frente de la infantería y los números que ellos subestimaban fueron distintos, porque la noche anterior habían llegado las tropas que venían demoradas desde Tarija. Entonces ellos se agrupan en el frente y de ese modo, digamos, va a tener 3 flancos y bueno, y se produce la victoria. Y hay un poeta salteño que muy bien, que es digamos, quien escribe un romance sobre Güemes, hace 2 líneas sobre Suipacha me parecen decisivas, digamos, expresivas. Una dice: Suipacha, qué lindo nombre paisano, palabra indígena, tendría el primer puntal de mayo. Yo creo que con eso va definiendo lo que va a significar Suipacha. Cuando fue los 200 años, en el 2010, que estuvimos presentes, nosotros hace como más de 20 años que vamos de modo a veces permanente y otras veces, digamos, de modo salteado prácticamente. ¿Sí? Por ejemplo, ahora vamos a ir el día domingo 5 de noviembre salimos para allá, para Bolivia. El 6 comienza un seminario de historia, pero comienza con un desfile, cosa curiosa que nunca se hizo, en el pueblo de Tupiza. Pasado al mediodía comienza el seminario de historia hasta la noche. Por la noche estamos invitados a Nazareno, que es donde velaron las armas, donde hacen unos fogones inmensos siempre, y allí todo el mundo, el que quiere hablar, habla, el que quiere recitar, recita, y el que canta, canta. Tu segundo apellido es un apellido que también está muy ligado a la historia de la independencia de nuestra Suramérica. Coméntame el rol de los Araya. Nuestro nombre, nuestro apellido es Pojasia Raya, o sea, vasco, eran de Álava. Y los vascos manejaron... Mi abuela de Navarra. Vasco también. Vasco claro. También. Sí, bueno, sí, claro, sí. Además de Bolívar también. Sí. Bueno, el tema de los vascos, la presencia de los vascos en el tiempo de la colonia ya, que es la historia temprana de la ciudad, ya había pasado la conquista, sí. Ellos manejaron el azogue. Digamos, casi si vemos los apellidos, quienes manejaron el azogue desde Quito, o sea, hacia Potosí, vamos a ver que los apellidos son casi todos vascos, el 85% son apellidos vascos. Mira. Entonces tenían algún tipo de pertenencia y de movimiento económico bastante especial. Los Araya no fueron excepción, digamos. Ellos también estuvieron en Tupiza y en Potosí. Tal es así que después formaron parte, ya en el tiempo de la República, años después de la Guerra de la Independencia, formaron parte de lo que era una famosa sociedad que se llamó Aramayo, Patiño y Jorge. Una de las grandes fortunas de Sudamérica, claro. Claro, y Patiño fue 5º millonario del mundo. Sí, bueno, digamos, cuando hay mucha riqueza, hay mucha pobreza y muchas miserabilidades, que es lo que pasó, digamos, en este caso también en Bolivia, ¿no? Entonces, uno de los Araya del tiempo de la colonia, fueron varios, pero es el que se distingue como coronel de los ejércitos patrios. Tal es así que él está junto a 100 jinetes tupiceños, él era nacido en Tupiza, en Cotagaita y está en Suipacha. Y esto forma parte, me hubiera gustado traer, no me di cuenta, de lo que es legajo militar de él, porque él sobrevive a la Guerra de la Independencia y después fue federal en el tiempo de unitarios y federales, fue comandante general de la Quiaca y cuando ya se retiró, meses después lo fusilan porque pasado el tiempo de unitarios y federales para nosotros en el periodo de la historia, en 1836 a 1839, hay algo que se llama una guerra poco conocida.
y es una confederación boliviana-peruana contra la Confederación de Rosas. Hay una guerra allí, donde nosotros perdemos todo el norte. Este es rosista. Claro, está, digamos, forma parte de las tropas federales, porque por ahí no todos los federales, también creo que tocas un punto, no todos los federales eran rosistas, digamos, había federales que se parecían a los unitarios y federales que eran los federales netos, que eran los hombres de Rosas. Claro. Entonces, él está prácticamente en comandante general de la Quiaca, donde todos los exiliados por Rosas pasan por la Quiaca. Él, lejos de detenerlo, habían compartido la guerra de la independencia, entonces él no anteponía ningún tipo de otro interés que vayan hacia el exilio, como fueron de acá de Salta los Orrigueta, los Subiría, los Solá, todo un montón de familias, los Puig, los de Puig es lo mismo, claro, sí. Es de la traducción catalana. O sea, los descendientes de Güemes, que también fueron Napoleón Güemes, o sea, todo porque la familia Güemes siguió. Entonces, él no puso objeción al paso hacia el Alto Perú. Y lo paga pasándolo por las armas. Y paga con su fusilamiento, un día 24 de junio de 1837, tenía 50 años, y lo fusilan en Suipacha, curiosamente. Y este año, este 24 de junio pasado, hicieron 180 años de su fusilamiento. Él peleó bajo las órdenes, en Suipacha pelea bajo las órdenes de Güemes, y después está la batalla de Salta bajo las órdenes de Belgrano. Y cuando... Claro, toda la campaña con Manuel Belgrano, él pelea en el Alto Perú. Y luego, cuando es el tiempo de Ayacucho, de Junín y Ayacucho, ya estamos hablando del tiempo ya prácticamente de San Martín y Bolívar, él es uno de los coroneles que guía al ejército libertador al Alto Perú. Porque 1820, 1821. No, 1825, 1826, vendría a ser, digamos, justo cuando comienza. Entonces, él es uno de los hombres que guía a este ejército que venía victorioso, pero que nunca había ido al Alto Perú, porque casi todo era la Gran Colombia, era el tema del Perú, digamos, el Perú, Nor Perú y Sur Perú, y también el Alto Perú, que era una tercer parte. Fue un estado efímero el Nor Perú y Sur Perú, estuvo dividido en algún momento. Así que, digamos, en esos tiempos, en los tiempos de Arraya, le tocó todo ese tipo de desavenencias y de un proyecto político. ¿Vos escribiste sobre eso, no? Yo escribí un poco teniendo una documentación, eso fue hace 21 años lo escribí. Y ahora tengo mucha más documentación. En algún momento vamos a... Se nos fue el tiempo y me encantó el tema y realmente es maravilloso. Es un libro abierto, me encanta hablar con vos. Espero que se repita esto, ¿sí? Gracias por la invitación. Porque no puede ser así tanto. Gracias por la invitación también. Muchas gracias, Ali, muchas gracias a ustedes por estar allí del otro lado de la pantalla. La cita, como siempre digo, es en 7 días, acá por TV2, para volver a compartir Entre Columnas. Chau y gracias.